¿Alguna vez ha surgido esa curiosidad, esa fascinación por los saberes antiguos, esas tradiciones esotéricas que parecen prometer secretos del universo, de nosotros mismos? Uf, sí, totalmente. Es un tema que siempre atrae. Y hoy justo vamos a meternos con una visión muy particular de eso. Exacto, hoy exploramos la ciencia oculta, pero específicamente cómo la veía Papus, el doctor Gerard Encausse, allá por finales del siglo XIX. Eso es. Nos vamos a basar en su Tratado Elemental de Ciencia Oculta. La idea no es tanto decir si tenía razón o no, sino entender qué proponía, cómo veía él las ideas de los alquimistas, los cabalistas. Entender su sistema, digamos. Exacto, entender su sistema, cómo él lo articulaba. Bien, entonces, la misión de hoy es como desglosar esas claves de Papus. ¿Qué era para él esa ciencia oculta? ¿Qué métodos usaba? Sobre todo eso de la analogía y el ternario, que siempre se menciona. Su visión del cosmos, del ser humano, y esa idea de que en la antigüedad se sabía mucho más de lo que pensamos. Justo. Empecemos por ahí. ¿Qué entendía Papus por ciencia oculta? Porque no era solo espiritismo o magnetismo, que estaba muy de moda en su época. Cierto, él iba más allá. Mucho más allá. Para él era como una ciencia madre, una síntesis ancestral. La dividía en tres grandes ramas, ¿no? Teurgia. Magia y alquimia. Correcto. Teurgia como esa conexión con lo divino, con las jerarquías superiores. Magia entendida como el manejo consciente de las fuerzas sutiles, tanto de la naturaleza como internas. Y la alquimia, bueno, la ciencia de las transformaciones. Transformaciones materiales y también espirituales, imagino. Sí, él le daba ese doble enfoque. No era solo buscar oro físico. ¿Y por qué era tan importante para él recuperar esta ciencia? ¿Qué valor le veía? Le veía un valor doble, fundamentalmente. Por un lado, decía que nos daba una luz completamente nueva sobre el pasado. Sugería que las civilizaciones antiguas, lejos de ser primitivas, tenían un conocimiento profundísimo que se perdió o se ocultó. Una idea potente, ¿eh? Sí, sí. Y por otro lado, creía que ese sistema antiguo, basado en principios universales, podía darle a la ciencia de su tiempo una síntesis que le faltaba. Apuntaba a energías, a ejes naturales que el materialismo, según él, estaba ignorando por completo. Habla de principios fundamentales, como pilares de esa ciencia antigua. Mencionaste dos importantes. Exacto. Dos claves inmutables para él. La primera, la triunidad, la ley del tres. El famoso ternario. El mismo. Sostenía que todo, absolutamente todo en el universo, desde lo más alto a lo más bajo, se organiza en esa estructura de tres. Piensa en espíritu, alma, cuerpo o las trinidades divinas. Presente en muchas culturas, ¿sí? Pues eso. Todo reflejando esa estructura de tres que a la vez son uno. Y el segundo pilar, las correlaciones universales. Que todo está conectado. Básicamente eso, la idea de que hay hilos invisibles, resonancias, vínculos secretos entre todas las partes del universo. Lo visible y lo invisible, todo interconectado. Y aquí es donde Papus se pone interesante porque afirma que los antiguos conocían cosas que hoy consideramos descubrimientos modernos. Cita a varios autores para apoyar esto, ¿no? Sí, se apoya bastante en figuras como Dutens, Fabre d'Olivet, Santiv d'Alveidre, que a su vez interpretaban textos antiguos. Y la afirmación es audaz. Bastante. Según estas fuentes que él maneja, los iniciados antiguos sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol, que había otros mundos habitados, incluso principios como la atracción universal. Llega a citar a Plutarco describiendo algo muy, muy parecido a la gravedad. ¿En serio? Y tecnología también. Porque uno piensa en la antigüedad y, herramientas más simples. Claro, choca con la imagen habitual. Pero Papus, a través de sus fuentes, habla de cosas como telescopios, microscopios usando lentes de aumento, claro, conocimiento de la refracción óptica, hasta el isocronismo del péndulo. Suena casi a ciencia ficción para la época. Y hay más, referencias quizá más espectaculares. El supuesto manejo del rayo por sacerdotes etruscos, o una descripción de Marco Graco que parece una fórmula de pólvora. ¡Wow! Antiguo y... Y custodiado. Mencionas custodiado.
¿Era un conocimiento secreto, entonces? ¿Solo para algunos pocos? Pappus lo llama ciencia oculta y dice que se guardaba en los misterios, en centros iniciáticos. Pero, fíjate, citando a Fabre d'Olivet sobre Egipto, sugiere que la puerta no estaba cerrada por clase social. Ah, no. No necesariamente. El acceso requería pasar pruebas muy duras, físicas, morales, intelectuales. Había que demostrar que se era capaz de manejar ese conocimiento con responsabilidad. La idea era protegerlo, sí, pero del mal uso o de la incomprensión. Entiendo. Protegerlo de quien no estaba preparado. Exacto. Vale. Y si la ciencia era distinta, el método también. Pappus contrasta el método antiguo con el moderno. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia clave, según Pappus, es el punto de partida. La ciencia moderna, dice él, arranca de los hechos concretos, de lo particular, y de ahí intenta sacar leyes generales. Inducción. De abajo hacia arriba, digamos. Eso. En cambio, el método antiguo haría lo contrario. Partiría de los principios universales, las causas primeras, un nivel muy abstracto y reducido. De ahí bajaría a las leyes, las causas segundas que rigen los fenómenos. Y finalmente llegaría a los hechos, al mundo infinito de lo particular. De arriba hacia abajo, deductivo, sintético. Exactamente. De lo general a lo específico. ¿Y la herramienta para moverse entre esos niveles? Mencionaste antes la analogía. Ahí está, la analogía. Para Pappus es la herramienta fundamental de esta ciencia. Ojo, no dice que la analogía sea la verdad en sí misma, sino que es el instrumento, la llave. Una forma de pensar. Hadas, dice él, entre diferentes niveles de la realidad. Es la aplicación práctica de esa idea de las correlaciones universales. ¿Y qué hace que funcione? ¿Sobre qué se apoya esa analogía? Se apoya de lleno en la ley del ternario, el número 3. Pappus le da una importancia capital. Volvemos al 3. Siempre volvemos al 3 con Pappus. Sostiene que es la estructura básica del universo y que deriva de una ley todavía más profunda, la del equilibrio. Cita a Eliphas Levi, diciendo que toda manifestación nace de la interacción de dos fuerzas que parecen opuestas, piensa en actividad y pasividad, expansión y contracción, pero que se equilibran en un tercer elemento, que es el resultado. Pone un ejemplo muy claro con la luz y la sombra, ¿verdad? Sí, ese ejemplo es perfecto. Luz y sombra. Parecen opuestos totales. Pero, ¿qué hay en medio? La penumbra, que tiene algo de las dos. Claro. Y es más, dice Pappus, la sombra no es la ausencia de luz, es solo menos luz. A partir de ahí generaliza. Dos cosas que parecen opuestas son en realidad grados distintos de una misma cosa. Y siempre hay un punto medio que las conecta. Exacto. Macho y hembra se equilibran en la humanidad o el andrógino conceptual. Sólido y gaseoso tienen en medio al líquido. Siempre hay un puente. Y esto lo lleva a los números. 1, 2, 3. Directo. El 1 es el principio activo, la causa, el padre, la luz, el calor. El 2 es el pasivo, la reacción, el medio, la madre, la sombra, el frío. Y el 3 es el resultado neutro, la síntesis, el efecto. El hijo, la penumbra, el equilibrio. Y lo conecta con Pitágoras. Sí, dice que Pitágoras ya lo enseñaba. Dios como la mónada, el 1. La materia primordial como la diada, el 2. Y el universo manifestado como la tríada, el 3, resultado de la unión de los dos primeros. El ternario, insiste Pappus, brilla por doquier. Es la clave. Entonces, esta estructura de 3 es lo que permite usar la analogía. Si todo tiene esta base de 3, ¿se pueden buscar parecidos? Exactamente. Ahí está el clic. Como todo, según esta visión, comparte esa estructura ternaria, activo, pasivo, neutro, puedes usar la analogía para entender algo desconocido comparándolo con algo conocido que tenga la misma estructura. A ver si entiendo. Sería como decir que la estructura de una familia, padre, madre, hijo, es análoga a la de, no sé, un átomo con protones, electrones y neutrones. ¿Sí? Pappus iría por ahí, sí. Él da ejemplos como estudiar cómo se agrupan las células para formar un órgano es análogo a estudiar cómo se agrupan los individuos para formar una familia o cómo los planetas forman un sistema solar.
Es aplicar aquello de lo que está arriba es como lo que está abajo. Justo, la máxima de la tabla de Esmeralda, pero convertida en método de trabajo. Introduce también el cuaternario, el 4, y habla de ciclos numéricos. Brevemente. Sí, el cuaternario, el 4. Lo explica como el ternario, 1 plus 2 plus 3, pero visto desde la unidad que lo contiene. El ejemplo es la familia. Padre, 1, madre, 2, hijo, 3, contenidos en la unidad familiar, 4. El 4 es como la manifestación concreta, la forma. Entiendo, el resultado tangible. Algo así. Y menciona unas operaciones que llama teosóficas, sumar y reducir números, para mostrar ciclos. Por ejemplo, el 7, que es 4 plus 3, se reduce a 7. El 28 se reduce a 10, 2 plus 8. Y luego a 1, 1 plus 0. Sugiere que todo vuelve a la unidad, pero insiste en que la base para razonar por analogía es el ternario. Vale, creo que la base metodológica queda más clara. Ahora, ¿cómo usa esto Pappus para describir el universo, el cosmos? Habla de un agente universal. Sí, postula una única corriente de vida, una energía vital universal. A veces la llama luz astral, a veces usa nombres egipcios como Osiris, Isis. Dice que esta corriente circula por todo: planetas, personas, animales, plantas, minerales. Todo está vivo, a su manera. Y cada ser la procesa distinto. Exacto, cada ser la capta y la transforma según su naturaleza. ¿De dónde viene esta vida? Bueno, el origen último es un centro misterioso e inefable, la unidad vida primordial. De ahí pasa al universo, luego a nuestro Sol, que a su vez vivifica a la Tierra y los demás planetas. Una visión muy animista, ¿no? Todo tiene vida. Totalmente. Y según él, la verdadera adoración antigua era a esa vida una, presente en todas las cosas. Y esta vida universal no es estática. Mencionaste que sigue un proceso en 3 fases, claro. Por supuesto, siempre el ternario. Describe un gran ciclo cósmico en 3 etapas. A ver, 1. Involución o materialización. Aquí domina lo pasivo, el 2. Es como un alejamiento de la unidad 1. La fuerza espiritual se va densificando, materializando. Pone el ejemplo de cómo se forma un planeta, de nebulosa a esfera de fuego y luego a sólido. ok, de espíritu a materia. La jerarquía es el 3. El mundo se organiza como un ser vivo complejo y estable. La vida tal como la conocemos, más o menos. ¿Podría ser? Y 3. Evolución o espiritualización. Ahora domina lo activo, el 1. Es el camino de regreso hacia la unidad. La vida organizada evoluciona, se sutiliza, busca volver a su origen. Un ciclo completo de ida y vuelta. Exacto. ¿Y la alquimia? ¿Dónde entra la famosa transformación de plomo en oro? Pappus la encaja perfectamente en esa tercera fase, la de evolución. Para él, la alquimia sería la aplicación de esa ley evolutiva, pero acelerada, en el reino mineral. O sea que el plomo realmente se convertiría en oro de forma natural, con el tiempo. Esa es la idea que expone. Los metales inferiores, como el plomo, estarían en un proceso lentísimo de evolución hacia el oro, que sería el metal más perfecto, el sol de los metales. La alquimia no inventaría nada, solo aceleraría ese proceso natural. ¿Y la piedra filosofal? Sería el catalizador, una concentración de esa energía vital universal, de ese agente universal. Por eso le atribuían 3 virtudes: Transmutar metales, curar. curar enfermedades y acelerar el crecimiento de las plantas. Para Pappus son 3 caras de lo mismo: incrementar la energía vital, en el metal, en el humano, en la planta. Así que la alquimia para él era mucho más que intentar hacer oro en un laboratorio. Muchísimo más. Era una ciencia sagrada sobre la vida misma. Aplicando estas leyes cósmicas ternarias, describe el proceso simbólicamente, claro. Obtener el mercurio de los filósofos, esa energía vital preparada, unirlo con fermentos de oro y plata, principios activo y pasivo, cocinarlo lentamente en el atanor. El horno alquímico, que también es el alquimista mismo, ¿no? Exacto, el símbolo es doble. Y durante esa cocción aparecen colores: negro, purificación; blanco, sutilización; rojo, perfección, fases de transformación.
Fascinante, muy simbólico todo. Ahora llevemos esto al ser humano. El microcosmos. ¿Cómo nos ve Papus? Como un reflejo perfecto del universo, del macrocosmos. Por eso insiste, si entiendes al hombre, entiendes el universo. Y la estructura clave es, de nuevo, ternaria. A ver. Cuerpo, alma, espíritu. Esa es la idea. Esa es la base fundamental. 1. El cuerpo físico, el vehículo material. 2. El alma o cuerpo astral. Él lo llama mediador plástico. Es el puente, el molde energético que conecta cuerpo y espíritu. Ahí residen emociones, deseos. El intermediario. Exacto. Y 3. El espíritu consciente. La chispa divina, la inteligencia, la voluntad. Compara esto directamente con San Pablo. Corpus anima spiritus. Pero a veces se habla de 7 principios o 9. ¿En otras tradiciones? Sí, Papus lo menciona. Dice que esas subdivisiones, como en la Cábala o la Teosofía oriental, vienen de analizar los reflejos e interacciones entre esos 3 básicos. Por ejemplo, la unión del alma con el espíritu o el reflejo del espíritu en el cuerpo. Pero insisten que la clave operativa, para entender por analogía, sigue siendo la triunidad, cuerpo, alma, espíritu. Y la idea central es, estúdiate a ti mismo para conocer el universo. Precisamente, cita a Saint Martin, es preciso estudiar la naturaleza por el hombre y no el hombre por la naturaleza, poner al ser humano en el centro del estudio para desvelar las leyes universales. Y termina con una analogía general para ubicar al ser humano en el gran esquema. Sí, una correspondencia muy gráfica. Dice, la naturaleza es como el destino, los hechos inevitables. El hombre, la humanidad, es la voluntad, la capacidad de actuar sobre las leyes que rigen esos hechos. Y Dios, o el principio supremo, es la providencia, los principios inmutables que están por encima de todo. Y el ejemplo del barco. Ah, sí, el barco. La maquinaria es la naturaleza, funciona según sus leyes. Los pasajeros somos la humanidad, podemos decidir ciertas cosas, movernos dentro del barco. Y el capitán es la providencia divina, marca el rumbo general, el destino último. El ser humano está ahí, en medio, con su voluntad, navegando. Tiene sentido dentro de su sistema. Ahora, si todo esto era tan abstracto, tan profundo, ¿cómo se comunicaba? Hablas mucho de símbolos. Es que eran fundamentales. Una idea invisible necesita un signo visible para transmitirse. La voz usa el sonido, el gesto usa el movimiento, la escritura usa la luz o la forma. Pero la escritura, dice Papus, necesita un acuerdo social. ¿Qué significa cada signo? Claro, un código compartido. Entonces, para comunicar ideas complejas a distintos niveles de entendimiento, los iniciados, según él, usaban varios métodos. ¿Cuáles eran? Describe 3 principales. 1. Usar palabras comunes, pero con un significado oculto. El vulgo oye una cosa, el vidente entiende otra. Lenguaje de doble sentido. Algo así. 2. Usar signos diferentes según a quién te diriges. Pone el ejemplo de los jeroglíficos egipcios. Tenían lectura fonética para lo cotidiano, simbólica e ideográfica para conceptos más profundos. O usar signos geométricos simples, punto, línea, triángulo. Y los signos astrológicos. Y el tercer método, el más elevado, dices. Los signos sintéticos o pantáculos. Una sola imagen, a menudo compleja, diseñada para resumir muchísima información en distintos niveles. Hechos, leyes, principios. La interpretación dependía de cuánto supiera el que lo miraba. Un ejemplo muy básico sería el círculo con un punto en el centro. La divinidad, punto, en el universo manifestado, círculo. Entiendo. Y también usaban historias, mitos. Claro, los mitos y leyendas eran vehículos perfectos. Cuentas una historia que engancha la imaginación, pero dentro escondes verdades profundas. Con varios niveles de lectura. Exacto, una lectura literal, las aventuras del héroe. Una lectura natural o científica, simbolizando el ciclo del sol, por ejemplo. Y una lectura hermética, alusiones a la alquimia, a la iniciación. Dice que a menudo la clave está en los nombres de los personajes. ¿Podrías darnos un par de ejemplos de símbolos clave que Papus analiza? ¿Los más importantes, quizás?
Bueno, menciona la tabla de Esmeralda como un texto fundamental en sí mismo, casi un pantáculo escrito. Su inicio, lo que está arriba es como lo que está abajo, es la esencia de la analogía. Sí, esa frase es muy conocida. En geometría, destaca el triángulo, el 3, el ternario, claro, el cuadrado, el 4, la materia, la estabilidad, la forma, el pentagrama, el 5, símbolo del hombre dominando los elementos con su inteligencia, y el hexagrama, el sello de Salomón, el 6, la unión de opuestos, el macro y microcosmos. ¿Y algún pantáculo más complejo, más visual? Analiza dos muy importantes. Uno es la esfinge, con sus 4 formas: rostro humano, alas de águila, cuerpo de león, patas de toro. Los 4 elementos y las 4 virtudes del iniciado, ¿no? Saber, osar, querer, callar. Justo eso. Un resumen de toda la ciencia antigua, dice él. Y otro ejemplo potente, las pirámides de Egipto. ¿Qué ve en ellas? Ve la base cuadrada, el 4, la materia, la forma, y las caras triangulares, el 3, el espíritu, la idea. La suma da 7, el número del ciclo completo. Simbolizan el espíritu dominando la materia, la idea perfecta manifestándose en la forma estable. Una interpretación muy geométrica y simbólica. Totalmente. Todo en Papos busca esa lectura simbólica profunda. Bien, y para ir cerrando este recorrido por su sistema, él introduce el concepto del plano astral. ¿Qué es eso exactamente en su visión? Lo describe como una especie de dimensión intermedia. Un plano sutil que está entre nuestro mundo físico denso y las esferas puramente espirituales o divinas. Un puente. Sí, funciona como un puente y también como un espejo. Dice que ahí se reflejan las ideas arquetípicas del mundo divino como en negativo, preparándose para bajar a la materia. Y muy importante, es el lugar donde se igualan los moldes energéticos de todo lo que ha existido o existirá. Moldes, como patrones. Exacto, patrones energéticos. Las formas sutiles detrás de las formas físicas. ¿Y qué más hay en ese plano astral, según Papus? Menciona varias cosas. Habla de jerarquías espirituales, entidades directoras. Habla de los elementales, que serían como espíritus ligados a los 4 elementos, gnomos, ondinas, sílfides, salamandras, vistos como fuerzas naturales personificadas o seres prehumanos. Ajá. Luego están los elementarios, que serían como restos psíquicos de personas que murieron o almas en distintos estados después de la muerte. Y finalmente, las imágenes astrales. Imágenes, como fotos. Más bien como huellas energéticas, reflejos que quedan ahí de eventos, de pensamientos intensos, de seres que pasaron. Papo sugiere que la psicometría, eso de tocar un objeto y percibir información sobre su historia, podría ser una forma de acceder a esas imágenes astrales. Interesante. ¿Y nosotros, los humanos, cómo interactuamos con ese plano? Nuestra alma, o cuerpo astral, ese mediador plástico del que hablamos, sería de una naturaleza similar a ese plano intermedio. Por lo tanto, estaríamos en constante interacción con él. A través de los sueños, quizás. Eso explicaría los sueños, las visiones, la mediunidad, incluso las evocaciones, el contacto con entidades no físicas, que él dice eran prácticas conocidas desde la antigüedad. Habría como una doble corriente. Nosotros aspirando hacia lo superior a través del astral y también proyectando nuestros pensamientos y deseos hacia ese plano donde pueden tener efectos. Vaya, es un universo complejo y bastante poblado. Sin duda, lleno de planos, seres y correspondencias. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno del sistema de Papus. Si resumimos, vimos su idea de una ciencia oculta, unificada y ancestral, Exacto, con conocimientos avanzados ya en la antigüedad. exacto. Luego, el método clave, la analogía, basada sí o sí en la ley del ternario. Fundamental. Y la visión del universo como un organismo vivo, jerárquico, donde el ser humano es un microcosmos, un reflejo, para cómo todo esto se expresaba a través del simbolismo, geométrico, mítico, en pantáculos. Para transmitir conocimiento en múltiples niveles. Y finalmente, esa pincelada sobre el plano astral como intermediario. Es una cosmovisión, impactante. Muy distinta a la que predomina hoy, claro. Muy distinta. Pero lo que llama la atención es esa búsqueda constante de unidad,
de encontrar un orden oculto, de conectar todo con todo. Una perspectiva radicalmente holística. Y quizás ahí queda una reflexión interesante. Pappus quería tender puentes entre esa sabiduría antigua, sintética, y el rigor experimental moderno, más allá de si eso es viable o no. ¿Qué valor tiene hoy acercarse a estos sistemas que buscan significados más allá de lo literal, que ven conexiones simbólicas por todas partes? Es una buena pregunta. En un mundo que a veces parece tan fragmentado, tan lleno de información, pero quizá falto de sentido profundo. Nos dice algo esa insistencia en buscar claves ocultas, patrones universales, que se podría ganar, o quizá perder, si descartamos por completo esa mirada analógica, esa búsqueda de correspondencias más allá de lo evidente. Algo sobre lo que pensar definitivamente. Una invitación a mirar el mundo, y quizás a nosotros mismos, con otros ojos. Sin duda, un buen punto para dejarlo por hoy.